Yo quiero tratar un poco el tema, un libro que es para mí fascinante. Lo llaman los teólogos, algunos teólogos, el quinto evangelio, el evangelio de Isaías. El evangelio de Isaías es un evangelio muy interesante porque habla tantas y tantas cosas de lo que luego, 750 años, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque Elías no escribió durante la vida del Señor o unos años antes, o unos pocos años, sino muchos años antes, 750 años. Así que yo os invito a que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 61, y vamos a ir a un pasaje que el mismo Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, pues lo volvió a repetir. Cuando llegó ahí a la sinagoga de Nazaret, pues leyó estos mismos versículos que vamos a leer nosotros en esta mañana. Y dice así, lo voy a leer en una versión que es un poco distinta, ¿vale? Últimamente decía Stanley, hay que buscarle versiones y tal para que nos dan cierta riqueza. Yo voy a invitar a que leamos en una versión que es un poco desconocida, la revisión de 1977. La Reina Valera siempre se habla de la del 2020, de la del 95... sobre todo la Reina Valera del 60, que es la que más nos manejamos, entre otras cosas, porque fue el mejor año, porque yo nací en el 60, entonces la revisión del 60 es la mesa inspirada, ¿vale? Ojo, cuidado los que me oyen por internet, esto es pacología, ¿eh? Esto no es doctrina. Pero la revisión del 77 es una revisión muy interesante porque la revisó, valga la redundancia, Francisco La Cueva, que fue un gran estudioso de la Escritura, una conversión sorprendente al catolicismo. Este hombre fue canónigo magistral de la Catedral de Tarazona, un católico muy formado, pero luego el Señor tocó su corazón, lo cambió y, entre otras cosas, tiene muchos libros y es muy interesante, un gran erudito en escritura, pero colaboró en esta revisión y es una revisión que varía muy poco, pero tiene algunos matices que dan un poco más de colorido, ¿vale? Dice así Isaías 61, del 1 al 3, en la Reina Valera del 77. Dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, o desgarrados, como dicen otras versiones, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira, para mí el libro de Isaías, este pasaje en concreto, es como algunos lugares emblemáticos de las ciudades. Si vais a Madrid, pues paseéis por la Castellana, por ejemplo, un lugar emblemático. O podemos pasear por la Gran Vía o el Retiro en Madrid. Los que sois de aquí de Móstoles, pues seguro que hay sitios muy emblemáticos, ¿vale? Yo que soy de Leganés, la Plaza de la Fuente Honda. Entonces, os digo esto porque este es uno de los pasajes más emblemáticos que hay dentro del Antiguo Testamento, porque el Señor está transmitiendo un mensaje de esperanza que va al hilo de lo que el Señor ha estado tratando a través de las emociones, de los sentimientos, de cómo operan las cosas en nuestro corazón. Y es un poco el complemento de lo que se ha dado en la escuela dominical. Yo esta predicación la estaba preparando como 2 meses antes de que se empezaran a dar las clases y yo no sabía el contenido. Y os confieso, estuve a punto de cambiarlo. Yo estaba diciendo, Señor, ¿por dónde tiro? Porque ya se está dando algo tan importante y tan bueno que digo yo ahora. Pero es interesante porque aquí el mensaje de Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y es un mensaje que da Isaías en primera persona, pero que luego es trasladado a nuestro Señor Jesucristo cuando, vuelvo a repetir, en la sinagoga de Nazaret dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, pam, 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 y el Señor dijo ahí en Lucas, esto se ha cumplido hoy. Ahora yo os digo, ¿dónde está el Espíritu de Dios hoy en día? ¿Dónde está el Espíritu de Dios hoy en día? ¿Se ha quedado con Isaías? ¿Se quedó allí en la sinagoga de Nazaret? Mirad, os digo una cosa. El mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo. En el Antiguo Testamento el Señor se movía y se aparecía a través de lo que se llama en teología teofanías, es decir, formas a través de las cuales
el Señor hacía entender a algunos personajes bíblicos, a Gedeón, a Abraham, a Moisés, que Dios estaba con ellos. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, hay 3 personajes que se presentan a Abraham. Y cosa curiosa, Abraham no dice señores, dice Señor, y son 3. Leer el pasaje, creo que es en Génesis 18, 19. Leer el pasaje, cómo hay 3 varones y cómo Abraham contesta y no dice señores, dice Señor. Es curioso, una teofanía, una representación. En el Antiguo Testamento también, cuando el Señor se presenta a Gedeón, se presenta como el ángel de Jehová. ¿Y quién era ese? Pues es una teofanía. Antes de que viniese Jesús, es una representación de la segunda persona de la Trinidad, ¿vale? Ahora bien, dentro también del Antiguo Testamento hay representaciones divinas, como puede ser esa nube que bajaba en el tabernáculo, ¿os acordáis? Que lo que dicen lo llaman los judíos la Shekinah, la presencia de Dios, ¿vale? Hay distintas manifestaciones. Ahora bien, todo eso ocurría, pero hay veces que Dios se marchaba, la presencia de Dios se iba del tabernáculo. No siempre el ángel de Jehová estaba al lado de alguien, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando viene el día de Pentecostés y es derramado el Espíritu Santo sobre la Iglesia, eso cambia por completo. La situación ya es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a morar dentro del creyente. Y dice aquí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es decir, hermanos, una cosa que no podemos olvidar es que el Espíritu de Dios está morando en nuestra vida y se hace patente. ¿Y cómo se hace patente? En multitud de ocasiones y de formas distintas. Primeramente, cuando tú te conviertes, cuando yo me convierto, es porque hay una operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Alguien nos predica la palabra, escuchamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo hace que reaccionemos. ¿Por qué? Porque nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está sobre mí. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, que Él decía, Señor, ha pasado de muerte a vida. Y comienza una obra que es una obra de regeneración del Espíritu Santo. En ese mismo momento, no sabemos cómo, de forma misteriosa, de forma que no podemos ver, que no podemos entender, que no podemos palpar, nuestra vida ha pasado de muerte a vida. Ha habido una operación del Espíritu Santo a través de la cual Dios nos infunde su salvación. ¿Qué ha cambiado? Seguimos siendo los mismos, pesamos lo mismo, desgraciadamente algunos. Otros nos seguimos con poco pelo. ¿Pero qué ha cambiado? Ha cambiado una operación del Espíritu de Dios. La obra de regeneración, y esa obra de regeneración por el Espíritu es instantánea y a la vez paulatina. Es decir, la vida de Dios entra en nosotros, pero a la vez Dios va trabajando a través de los años, de los meses, y va cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de entender. Es una obra constante. Y os digo todo esto, os explico, porque muchas veces nos perdemos en otras cosas y es bueno que recordemos qué es el Espíritu de Dios. Esto no es simplemente una clase de discipulado, sino recordar que la operación del Espíritu de Dios sigue vigente. Dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué ocurría? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las cosas estaban desordenadas y vacías. Y mirad, cuando Dios viene a nuestra vida, uno de los principales factores que ocurren es que pone en orden nuestra vida desordenada. Esta mañana, y Paula también lo decía en estas clases pasadas, hay ciertos desórdenes emocionales en nuestra vida que nos hacen muchas veces pues, entrar en una dinámica de decaimiento, de frustración, pero aparte de lo que hemos hablado de que es bueno recurrir en momentos ocasionales a ayuda. Hemos dicho también, compartía Franklin esta mañana, que es cierto, hay veces que se nos ha explicado que es malo ir al psicólogo. Hay sectores, que me perdonen los hermanos que nos están escuchando por internet, algunos no pueden estar de acuerdo, cuando nos duele una muela, ¿a dónde vamos? Vamos al dentista. O cogemos, yo tuve un compañero de Mili que con el machete le dolía tanto una muela que hizo ¡guau! Y se la sacó. No es lo más conveniente. Eso es hacer el burro, ¿vale? Entonces, cuando nos duele una muela, vamos al dentista. Si a mí cuando me atropelló un coche y me tuvieron que operar, yo no dije, yo voy a orar al Señor, voy a pedir la oración a los hermanos, y por supuesto que la oración me sirvió muchísimo el apoyo, y me decía el cirujano, te va a doler mucho, y no me dolió, pero yo tuve que pasar por las manos de un traumatólogo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hay una parte que es una ciencia que está
usándola bien, como decía Juan Antonio, unas herramientas que se han de usar bien. Ahora también, y sobre esto hay una labor que hemos de entender que es una labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí. Y es que es tanta la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, para nuestra conversión, que alucinaríamos. ¿Por qué vamos a entrar al cielo? ¿Por qué vamos a llegar a la gloria de Dios? Porque el Espíritu Santo nos ha sellado. ¿Y qué es el sello? El sello es un registro de propiedad. Cuando lleguemos allí a la puerta del cielo, va a estar allí San Pedro, como dice, permitirme la expresión, ¿vale? ¿Y tú qué vienes a hacer aquí, chavalito? No, yo soy nuevo. Soy nuevo, he cogido el ascensor y es la primera vez que vengo. ¿Y por qué te voy a dejar pasar? ¿Vale? Permitirme, esto es una burrada que estoy diciendo, no tiene nada que ver con la teología, ¿vale? Es simplemente para adornar la predicación. Carnet de identidad, identificación, pues a mí me han dado un sello. Ah, pasa. ¿Por qué? Es un sello que Dios nos ha dado. Eso es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí y nos llama a dar buenas noticias, noticias fuera y noticias dentro. ¿Qué es una buena noticia? ¿Sabéis lo que significa? Es muy curioso todo esto. ¿Sabéis lo que significa realmente la palabra evangelio? La palabra evangelio es buena noticia. Pero entre los griegos antiguos, ¿sabéis lo que era el evangelio? Si había un griego que estaba allí segando los campos, recogiendo allí el trigo, y llegaba alguien corriendo, decía, oye, que te ha tocado la lotería. Eso era una buena noticia, pero a la vez ese que le daba la noticia le daba una propina por la buena noticia. Y yo digo, yo seguro que si os digo, venga, darme una buena noticia y doy una propina, seguro que me vais a dar pocas buenas noticias. Me refiero a noticias, tenemos guerras, inundaciones, la subida del aceite, entre otras cosas, la subida de la gasolina, malos gobernantes de un lado y de otro. ¿Hay algo que merezca la pena? ¿Sabéis de dónde vienen las buenas noticias? Las buenas noticias solamente vienen de arriba. Y no podemos olvidar, hermanos, que hay una obra interna del Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida. No podemos olvidarlo. Es cierto que hay veces que hay situaciones en las que parece que no ocurre nada, pero Dios está operando y no se ha escapado de las manos. El Señor sigue controlando todo. Dice así, otro punto que quería decir, dice, buenas nuevas, dice, vengo a traer, decía Isaías, y por extensión el Señor y por extensión a la Iglesia, buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es un pobre? ¿El que no tiene un piso propio es pobre? No. ¿Cuánto dinero tiene que tener una persona en la cartera para ser pobre? A ver, sacamos un baremo. ¿Qué es un pobre? Es que es muy elástico. Una persona que está indigente en la calle es pobre. Sí, es pobre. Os voy a decir una cosa. No quiero entrar en polémicas, pero hay una leyenda urbana dentro de las iglesias, si me permitís la expresión, que dice que los pobres están más cerca del reino de los cielos, son más fáciles que se conviertan. Y siempre nos cogemos el texto ese que el Señor habló al joven rico, hablando del camello por el ojo de la aguja. ¿Os acordáis? Es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero es que nos seguimos leyendo. Los discípulos decían, Señor, ¿entonces quién se va a salvar? Y el Señor dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Es decir, cuando el Señor hacía la alusión del camello por el ojo de la aguja, no estaba hablando de una aguja de coser. Estaba hablando de una puerta que había en las ciudades de Oriente, a través de las cuales era una puerta estrecha y por ahí tenían que pasar los camellos sin carga para declarar lo que traían. ¿Entendéis? Entonces el Señor estaba diciendo, si no se despoja a alguien de sus riquezas, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora bien, el Señor no estaba hablando de unas riquezas físicas en sí, porque en las bienaventuranzas decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Si nos fijamos en lo que son los personajes bíblicos, hay muchos personajes bíblicos ricos. Abraham era rico. Job era multimillonario. Lidia, comerciante de púrpura de la ciudad de Tiatira, era multimillonaria.
vosotros no sabéis el dinero que se ganaba con la púrpura, que era un tinte que se sacaba de unos moluscos y se empleaba para dar color a las túnicas romanas, a la nobleza romana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de un mensaje a los pobres? ¿A qué se refiere, hermanos? No podemos olvidar de que somos personas que somos dependientes totalmente de Dios. Eso es lo que es la pobreza espiritual. Y aquí el mensaje del Espíritu Santo está transmitiendo desde, no olvidemos como iglesia que dependemos en todo momento del alimento de Dios en toda la extensión de la palabra, alimento físico y el sustento de nuestra vida. El Señor a través de su Espíritu Santo nos sostiene y nos da la comida que necesitamos. Y no podemos olvidar, no podemos caer en el orgullo de olvidarnos del Señor cuando las cosas se nos dan bien. Decía el libro de Proverbios, no me des pobreza para que robe y te blasfeme, pero tampoco me des riqueza para que me lo crea y me olvide de ti. No podemos olvidar. Y hay un reproche muy interesante que ya nos dio Starling hace unos meses, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea es tremendo, porque la Odisea, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y dice, no, es que esto es para un pobrecito de la calle que no conoce al Señor. No, es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y hoy en día, lo siento tener que decirlo, pero hermanos, hay veces que se nos dan las cosas tan bien. Llevamos una temporada en la que la cosa funciona y empezamos a creernos que somos algo importante. Incluso hay iglesias que, porque Dios ha querido, les ha prosperado, tienen una cantidad de medios tremendos, pero se lo tienen creído. ¿Y qué ocurre? Pues que se entra en una pobreza, pero no una pobreza en la cual es atendida por el Espíritu Santo, sino una pobreza en la cual deriva en todo esto que dice, ¿no? Un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que dejar de hacer obra social a la gente pobre? No, hay necesitados que tenemos de seguir manteniendo, ¿vale? Y tenemos que seguir aportando porque la iglesia siempre ha sido portadora de ayuda social y de ayuda espiritual, ¿vale? Lo que intento hacer en esta mañana es diferenciar lo que significa la pobreza espiritual, porque podemos llegar a olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor, ¿vale? Podemos olvidar de que somos débiles por naturaleza y que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Otra parte que dice aquí, dice que el Señor nos ha llamado, que el Espíritu Santo, o sea, a través de su obra, nos ha venido a vendar los corazones desgarrados. ¿A quién no se le ha desgarrado el corazón en algún momento? ¿Habéis tenido alguna pérdida? ¿Hemos sufrido algún desengaño? Yo os confieso que desde el verano para acá estoy pasando una etapa complicada. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y fijaos que aquí es muy plástica la traducción. Los corazones, dice, parece que el enfoque del hebreo habla no ya de un corazón roto, sino de un corazón desgarrado. ¿Sabéis lo que es un desgarro? Alguien que se le ha roto la piel, se le ha roto la carne y la carne está colgando. Algo que es muy doloroso, que es sangrante. Y hermanos, el Señor quiere tratar con nosotros, con nuestro corazón. Quiere vendarnos en esta mañana. Todos los que estamos aquí, los que estamos sentados, tenemos el corazón trasplantado. Todos. Porque antes teníamos un corazón de piedra y el Señor nos cambió el corazón. Y somos gente que tenemos un corazón trasplantado. Pero no podemos olvidar la figura de nuestro Señor Jesucristo como sanador. El Señor cada día coge el corazón, nuestro corazón, lo coge en su mano y empieza a vendarlo, literalmente. Porque son tantas las malas noticias, como decía antes, son tantos los fracasos, son tantas las amarguras y tantas cosas que vienen en nuestra vida que si no es por el Señor, que nos cuida, nos cura y nos vuelve a dar puntos de sutura, estamos completamente perdidos. Porque hay veces que se nos deshilacha el alma. Yo soy un amante de la literatura y de la historia, ¿sabéis?
Y hay un personaje de la generación del 98 que me fascina, Antonio Machado. Antonio Machado es un hombre peculiar porque, aparte de su poesía, que a mí me parece extraordinaria, es un hombre que tuvo una vivencia traumática. Antonio Machado era profesor de francés y se enamoró en Soria de una chica que tenía solamente 15 años, Leonor Izquierdo se llamaba, y a pesar de que le doblaba en edad, Leonor Izquierdo tenía 15, 16 años, Antonio Machado tenía 32 y la doblaba en edad. Y bueno, tuvo que pedir permiso a sus padres, aunque la ley de entonces en España se permitía, se casaron. Fueron muy felices. 2 años de absoluta felicidad. Antonio Machado y Leonor Izquierdo. Se marcharon a París para que Antonio Machado pues, se pusiese al día con algunos estudios que tenía que dar y al final llegó a ser catedrático. Y bueno, me resumo un poco la situación. Estando en París, Leonor Izquierdo pues, se puso enferma de tuberculosis y unos meses después murió. Murió. Y siempre Antonio Machado en sus poesías, sobre todo en una que habla de esa situación y dice: al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrida, con la lluvia de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Pero él habla de una situación personal, pone el símil de un olmo viejo que ha sido hendido por el rayo. ¡Buah! Ha venido un rayo. Y hermanos, hay veces que vienen esos rayos a nuestra vida y nos rompen el corazón. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay unas herramientas, como hemos dicho, pero sobre todo hay una labor, que es el Espíritu Santo, que trata y consuela y sana nuestra vida. Decía el salmista en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y alto es, y es que no lo puedo comprender. Hermanos, hay una labor del Espíritu Santo que sana, no importa el rayo que te haya caído. No hay nada imposible para Dios si somos pobres en espíritu. El Señor corre a nuestra ayuda, nos cura, nos levanta, nos protege y nos da de su aliento. Y por último ya quiero terminar, porque tampoco quiero que acabemos ahora de tomar café. Dice que hay buenas noticias para los presos. Decía Pedro antes, somos culpables. Somos culpables porque hemos invalidado la ley de Dios. Y estamos condenados. ¿Y cuál es nuestra condena? Estar desprovisto de la gloria de Dios. Éramos personas que estábamos encarcelados porque venimos de una naturaleza pecaminosa en la cual hemos crecido y hemos nacido en una cárcel. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nuestra vida? Cuando viene el Espíritu de Dios, nos dice aquí Isaías, nos da un canto de alabanza. Es decir, tú que eras un preso, tú que estabas condenado porque tenías delitos, el Señor Jesucristo ha venido, el Espíritu Santo de Dios, para que seas libre. Somos llamados a ser libres y a caminar, como decíamos en la escuela dominical, escuchábamos, libres en el sentido para caminar en el Espíritu, libres para vivir en una dimensión distinta, libres para que nuestra vida se desarrolle dentro del plan que el Señor ha establecido para nosotros. Mirad, el Señor Jesucristo no vino aquí a la tierra para hacer películas, que está bien, ni vino para que se escribiesen libros, que también está bien, ¿vale? Ni para hacer conciertos multitudinarios, que os digo que sí, que están bien y yo los escucho. ¿Sabéis cuál es el único motivo real por el cual Cristo Jesús, Dios, se hizo carne y vino aquí? El único pensamiento, darte la vida eterna. Las demás cosas, ¿sabéis lo que es? Adornos. Cosas secundarias, accesorios. No podemos olvidar el canto que nos está haciendo aquí Isaías. Dios ha venido a librarnos, a darnos un nuevo corazón, a vendarnos. Dice, y nos ve, ¿cómo nos ve? Como un plantío, como un montón de árboles plantados que Dios ha ido plantando cada uno de nosotros como un árbol. Bienaventurado, decía el salmista, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Ahora bien, escuchad un momentito. Siempre vamos al símil de que es un árbol que está al lado de un río, ¿verdad? No. La idea del hebreo no es esa.
¿Sabéis cuál es la idea del hebreo? La idea del hebreo es que el Señor es como alguien que está cuidando un campo que es suyo, una huerta. Y hay un montón de árboles que Él mismo ha plantado y hay un montón de acequias por las cuales corre el agua y el Señor hace con su pie, ras, mueve la tierra y cambia el giro del agua. Y pasa por ahí a estos árboles. Luego cambia con su azadón, cambia el sentido del agua y lo vuelve para otro sitio, para regar los otros árboles. Y está diciendo, no es que se plantó a la orilla de un río, no, es que está plantado y el agua la distribuye el hortelano para que todos los árboles reciban el alimento. Y somos, hermanos, por el Espíritu de Dios, recibimos el alimento de Dios. Eres un árbol, pero fijaos, árbol de justicia. ¿Qué término es ese? Un árbol de peral o un naranjo. Árboles de justicia, en los cuales la justicia de Dios se ve. Porque yo cuando te veo a ti veo a alguien que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Somos árboles, que hemos venido aquí y hemos dicho, mira, me voy a plantar aquí, ¿no? Somos árboles plantados por el Espíritu de Dios y no podemos olvidar que vamos recibiendo esa comida, vamos recibiendo aquello que el Señor nos va dando, vamos siendo regados, no somos olvidados del hortelano. En ningún momento el hortelano dice, ¡ay va! Que la parte de la acequia allí llevo 3 meses sin regarla. No. El Espíritu de Dios, sin hacer acepción de personas, va regando, va dándonos el alimento. Y eso hace que nuestra vida fructifique y nuestra vida sea una vida redimida, una vida en la cual el Espíritu de Dios se va expresando y va saliendo esos frutos del Espíritu de Dios, que decíamos esta mañana también, esos frutos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad y templanza, que es, entre otras cosas, son frutos en los cuales nosotros no intervenimos. Es obra del Espíritu, no es obra de Paco. Yo le digo, que me salga mucha fe, que me salga mucha paciencia. No. ¿Quién podrá, por mucho que se esfuerce, añadir su estatura a un codo? Nadie. Pero hermanos, cuando estamos bien plantaditos, y el mensaje de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, la obra de Dios continúa. Así que yo ya me bajo, simplemente dejaros esto, que ojalá todo esto nos sirva para aprender y para que nuestra vida espiritual sea más fructífera.